Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual virtual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Me voy a permitir presentar a nuestro presidium. Nos acompaña la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora. Ella es la presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia. También nos acompaña el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. ¿Qué tal? Buenos días. Nos acompaña la licenciada Adriana Macías, coautora de la ponencia IMEF 2025. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y también nos acompaña Vicente López Portillo, quien es el presidente del Consejo Técnico del IMEF. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por su presencia. Aquí estamos. Y su servidor Gerardo González, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación, le cedo la palabra a nuestra presidenta nacional para que nos apoye con la lectura de los mensajes principales de esta conferencia de prensa. Adelante, Gaby. Voy a dar lectura al boletín de prensa que fue entregado a ustedes, socios y miembros de prensa. Los mensajes principales. Continúa la expectativa de una contracción en el crecimiento para este año, tanto por factores internos, tales como la incertidumbre por la reforma al Poder Judicial, como en el frente externo, principalmente por la política arancelaria de Estados Unidos y los erráticos anuncios al respecto. Nuestra encuesta de mayo de los economistas que forman parte del Comité de Estudios Económicos refleja el pesimismo persistente entre los economistas consultados. Y si bien la expectativa de crecimiento del PIB se contrajo marginalmente al pasar a 0,1% del PIB para el año frente al 0,2% en el mes pasado, en esta ocasión, 16 encuestados, que es el 37% de la muestra, esperan un crecimiento negativo en comparación de los 9 registrados en abril. A pesar del diferimiento en la aplicación de varios aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, hoy en día la tasa efectiva de aranceles aplicables a los productos mexicanos es superior a la aplicable a Canadá, Brasil, India, Vietnam y otros países. Sumando al deterioro de expectativas, la semana pasada se volvió a cerrar la frontera a la exportación de ganado vivo mexicano a Estados Unidos por falta de contención por parte de nuestras autoridades sanitarias del avance de la propagación del gusano barrenador. Más de 1.300 millones de dólares en exportaciones se ven afectadas. Existe una total dependencia en Estados Unidos para hacer frente a esta plaga. La reducción presupuestal que ha vivido la Secretaría de Desarrollo Rural desde el 2019 ha tenido mucho que ver en la vulnerabilidad ante las plagas por no contar con recursos suficientes para el monitoreo y prevención. El presupuesto de la SADER ha disminuido 38% en términos reales desde 2019, pero el de Senacica, la unidad encargada de la sanidad e inocuidad de los alimentos, ha visto su presupuesto reducirse 50% en términos reales desde ese año. Precisamente estamos hoy, el día de hoy, en Chihuahua y nos comentan justamente el problema que están atravesando. En línea con nuestro indicador IMEF, es muy probable que el crecimiento de la economía entre en terreno negativo durante el segundo trimestre. El componente de la encuesta mensual más preocupante es el de la generación de empleos. La encuesta arrojó un estimado de 200,000 empleos para todo el año, 20,000 menos que el mes anterior. Para el IMSS el IMSS anunció el 5 de mayo que solamente se habían generado 43,500 empleos nuevos en los últimos 12 meses, lo cual nos indica que este rubro mostrará un deterioro importante en el futuro inmediato.
La expectativa de tasa de referencia tuvo una baja marginal de 1/4 de punto para llegar al 7,75%, al igual que un fortalecimiento de 10 centavos en el tipo de cambio esperado para diciembre a 20 pesos el dólar. La expectativa de inflación y déficit de cuenta corriente y déficit tradicional se mantienen sin cambio, como lo refleja en la tabla que está a continuación. Reiteramos que las variables económicas para el 2025 y 2026 que se muestran en las tablas que ustedes pueden ver en los boletines siguientes pudieran deteriorarse, seguir deteriorándose en el ambiente de incertidumbre que estamos atravesando. Otro tema que hemos visto es que a finales de abril se publicó el boletín 20F que Pemex entrega cada año al Securities and Exchange Commission. En el reporte se observa que la situación financiera de la petrolera continúa deteriorándose. Todas las líneas de negocios, desde extracción hasta refinación, tuvieron fuertes pérdidas y la pérdida total de Pemex fue 39,000 millones de dólares. La deuda financiera que incluye arrendamientos es de 100,000 millones de dólares y la deuda con proveedores es de 25,000 millones de dólares. El capital negativo de Pemex es de 98,000 millones de dólares. Esto a pesar de que el gobierno le ha inyectado más de 115,000 millones de dólares sin tener claro cuándo dejará de requerir recursos federales. Adicionalmente, el reporte menciona que la refinería de Dos Bocas acumula ya un costo de 21,000 millones de dólares sin lograr su arranque definitivo. La decisión del Fondo Soberano Noruego de vender sus posiciones de inversión en Pemex por sospechas de actos de corrupción complica aún más la disponibilidad de fondeo de la petrolera en los mercados internacionales, que se suma a la restricción de financiamiento por varias instituciones financieras europeas por su deficiente política de protección ambiental. El alto costo fiscal de seguir apoyando a Pemex continuará por varios años más. A pesar de que la inflación general está cediendo en las últimas quincenas, la inflación subyacente continúa siendo muy elevada, procediendo a un ritmo de por encima del 4% anual. Si bien ha habido margen para que la Junta de Gobierno del Banco de México redujera en sus dos últimas decisiones la tasa referencia en 50 puntos base en cada ocasión, hacia adelante deberá mostrar cautela para continuar con el ciclo de disminuciones, sobre todo porque, como el mismo Banco Central lo ha anunciado en su último boletín de decisión de la tasa, ahora espera un repunte en la inflación general y en la subyacente comparado con el boletín anterior para el segundo, tercer y cuarto trimestre del 2025. Resultaría difícil de justificar una flexibilización mayor de la política monetaria en un contexto de inflación creciente de corto plazo. La semana pasada inició la discusión en el Congreso de los Estados Unidos acerca de un posible impuesto de 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos y por personas físicas que no sean ciudadanos americanos, aun cuando tengan visa de residente y paguen impuestos sobre sus ingresos. El debate se suspendió el viernes como parte de la negociación general del paquete financiero propuesto por el Ejecutivo. Es incierto si este impuesto será aprobado como se propuso, pero es claro que hay un trato desigual entre los extranjeros que residen legalmente en la Unión Americana y que cumplen con sus obligaciones fiscales de aquellos que residen de manera irregular en ese país y no pagan impuestos sobre sus percepciones. Además, hay un trato diferenciado entre las remesas enviadas a través del sistema bancario que de otras instituciones como las remesadoras, pudiendo desatar conflictos legales en caso de su aprobación. Si esta iniciativa es aprobada, reconfigurará el mercado de remesas que se ha desarrollado en Estados Unidos. Varias comunidades receptoras de estos ingresos dependen de ellos para subsistir. Las remesas representan el 24% del PIB del Salvador y más del 3% del PIB de India, India y México, según el reciente estudio del CEMLA. Las remesas representan del 10 al 14% del PIB estatal de Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Por la importancia de estos recursos para las comunidades receptoras,
así como el número tan elevado de migrantes que no son ciudadanos americanos, el envío de remesas continuaría por vías alternas no tradicionales, tales como los llamados encomenderos de uso de las criptomonedas, llevando un mayor costo y riesgo para las personas que están enviando estas remesas. Es también muy posible que el volumen de remesas enviadas desde los Estados Unidos se reduzca en los próximos meses por la persecución a los migrantes ilegales. Esto afectaría de manera importante las economías locales de varios estados de la República, al ser las remesas la primordial fuente de ingreso que estimula el consumo. Estas son los bullets que hemos descrito por parte de nuestro Comité Nacional de Estudios Económicos. Y a continuación voy a leer el resultado de la encuesta mensual de expectativas de IMEF en el marco macroeconómico del 2025, el crecimiento del PIB, el 0.10%, la inflación, como lo comentamos, 3.8%, el balance público tradicional, que es el porcentaje del PIB, menos 4%, tasa de política monetaria para fin de año, 7.75%, empleos del IMSS, un menos 200,000, tipo de cambio fin de año 20,80 y cuenta corriente el menos 0.90. Y pues ustedes tienen a la mano prensa todas las demás tablas que hemos incluido dentro del boletín como lo hacemos regularmente. Sí, ahora voy a dar lectura antes de las preguntas a la ponencia IMEF, que como ustedes tienen conocimiento, estamos realizando el libro de educación financiera e inclusión como mecanismos, como elementos en el desarrollo económico de México. Y para eso nos acompaña muy gratamente Adriana Macías. Voy a dar lectura nada más de su semblanza como autora de la ponencia y nos va a hablar brevemente de su participación. Adriana se graduó como licenciada en Derecho, especializada en Administración de Recursos Humanos y completó sus estudios en Psicología. Comenzó su camino como oradora hace 23 años, tiempo en el que ha logrado que en diversos países la reconozcan como conferencista motivacional número 1 del mundo. Entre 2004 y 2023 ha recibido varios premios y reconocimientos, tanto en México como en el extranjero, entre ellos Premio a la Abogada del Año y por el Colegio de Abogados de Jalisco en el 2005, en 2010 el Premio Nacional de la Mujer por Canadá, en 2013 el Premio Mujer Extraordinaria, en 2021 fue nombrada embajadora del primer tianguis turístico incluyente. Muchas gracias, es un orgullo tenerte, Adriana, como participante en la ponencia y que nos expliques brevemente cuál va a ser tu capítulo en inclusión y pues te admiramos mucho y estamos muy orgullosos. Al contrario, estoy muy agradecida de esta invitación. Te escuchamos creo que tu micro. Ay, no está encendido mi micrófono. Sí se escucha, sí se escucha. Sí. Me siento muy agradecida, muy honrada por esta invitación. La verdad es que cuando Roberto me hizo esta invitación pues analizando toda la educación financiera en relación a la inclusión, es realmente muy árido el tema. Yo me gradué de abogada hace 25 años y era un México muy nuevo. Por supuesto que nadie me quiso dar trabajo porque para ubicar a una mujer sin brazos en una carrera de abogada es y sigue siendo de repente impensable, ¿no? Y pienso que a nuestro país lo retrasa un poquito el pensar en solamente en programas de ayuda y no en pensar en programas que puedan inspirar o motivar o impulsar a que las personas con discapacidad tengan una cultura financiera principalmente y que de ahí tengan el ánimo de desarrollar algún proyecto financiero, algún proyecto
que a ellos los pueda sacar adelante. Yo a lo largo de mi trayectoria he tenido que picar mucha piedra, me he tenido que ganar mi lugar en muchos foros de líderes, donde veo que, bueno, pues casi cubro todos los grupos minoritarios, normalmente son los hombres los que están ahí. Recientemente, el año pasado, estuve en un congreso de empresarias mundial, donde estaban 5,000 mujeres empresarias de todas partes del mundo y la única mujer con discapacidad era yo. Esto nos lleva a pensar que hay mucho, mucho camino por recorrer en la educación financiera para las personas con discapacidad. No hay absolutamente nada hecho y no hay absolutamente nada que los inspire, que los motive a ellos a forjar un propio camino, a creer que pueden ser empresarios también, ¿no? Creo que la cultura mucho en México hacia las personas con discapacidad es siempre del otro lado de la moneda, de las personas que necesitan ayuda, de las personas que necesitan apoyo, de ahí hay que siempre todos los proyectos son destinados a apoyos, a ayuda, pero muy pocos apoyos a microcréditos especializados con plataformas que tengan crowdfunding inclusivo. Es muy complicado. Yo, bueno, pues poco a poco he ido emprendiendo mis proyectos a pequeña escala y desde la primera vez que tuve que solicitar simplemente una tarjeta de crédito, pues no me la querían dar, ¿no? Porque decían, no, pero ¿cómo la va a pagar? Hubo muchísimas trabas, ¿no? Cuando solicité el primer crédito hipotecario para comprar mi primer casa, porque yo soy, cabeza de familia de mi hija y yo, soy mamá soltera, entonces, otro grupo ahí, minoritario. Entonces, las instituciones bancarias se ven realmente desconfiadas y pues con razón, porque realmente la sociedad en cuestión de discapacidad siempre los hemos visto desde el otro lado de la moneda y esa ha sido mi lucha. Una discapacidad no te limita para que estudies, para que te prepares, para que si tienes la capacidad inviertas, para que hagas algún proyecto de empresarial. De alguna manera propongamos qué se puede hacer con alguna idea que tengamos que se puede invertir, pero sí hay mucho miedo por parte de las instituciones financieras de crear microcréditos. Todos los proyectos que hay siempre son en apoyo, en ayuda, y eso también, pues, retrasa mucho el desarrollo de las personas con discapacidad, ¿no? Definitivamente nadie va a animarse a esforzarse si tienes como que de alguna manera las cosas ser resueltas, ¿no? Entonces sí hay mucho trabajo que hacer, sin embargo, es posible. Yo creo que estas nuevas generaciones, con el trabajo inteligente que hoy en día podemos hacer, con muchas herramientas que hoy en día la inteligencia artificial nos está dando, es muy, muy, muy posible. El creador de TikTok es un señor que no tiene piernas y es, bueno, una empresa millonaria. Entonces, eso va a abrir muchas oportunidades, pero sí tendremos que cambiar también nuestra visión respecto a los apoyos y a los microcréditos que se dan especializados para que pueda haber más apertura hacia la inspiración y hacia la motivación de personas con discapacidad que puedan tener la capacidad, la inteligencia, el estudio de crear algún proyecto, ¿no? Entonces estamos en un momento como que decisivo, ¿no? Creo que si existe el impulso, si existe un esfuerzo de cambio de actitud, podemos brincar del otro lado de la moneda y hacer algo increíble, que las personas con discapacidad, lejos de ser una carga para la sociedad, seamos también parte de esta fuerza económica que impulsa nuestro país. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias por aceptar colaborar en esta función social de IMEF, que es difundir la educación financiera y en temas de inclusión financiera e inclusión en general. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Adriana. Eres un ejemplo a seguir, Adriana. Muchas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado participar en la ponencia IMEF 2025. Entonces, abrimos paso a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos en primer lugar a James Young de Argus Media y envía dos preguntas. La primera dice, ¿cuándo esperan ver los impactos más fuertes de los aranceles en la economía mexicana? Es la primera. Y la segunda dice,
¿Podría el tipo de cambio del peso mantenerse bajo durante este periodo? Adelante. Gracias, James. Mira, ya los impactos ya los estamos teniendo hoy día. Ya suspendieron operaciones en unas plantas de Chrysler que se dedican a la exportación, al igual que una de Nissan. Bueno, están anunciando ya el posible cierre de dos plantas de Nissan, como se reportó en la prensa japonesa durante el fin de semana. Entonces ya la afectación ya se tiene. Eh, si tú ves el volumen de las exportaciones que han caído, el volumen de de las exportaciones han caído de México a Estados Unidos en el último mes, según notas periodísticas. Yo creo que las vamos a ver en estadísticas el mes que entra. Y también lo que está pasando en Estados Unidos es que el dólar se está debilitando fuertemente contra todas las monedas del mundo. Entonces, por eso ves que el peso se ha apreciado no tanto por una fortaleza misma del peso, sino por una debilidad del dólar. Y ahora que Moody's quitó la AAA a los Estados Unidos, se asentó esa situación. Entonces, es posible que el tipo de cambio se mantenga flotando en alrededor de estos niveles actuales por un tiempo más. Como mencionaba Gaby, a finales de año esperamos que estén alrededor de 20.80. Eh, pero pues tenemos que ver cuál es el impacto real de los aranceles y la caída de las exportaciones, sobre todo durante el segundo trimestre. Y ya como lo estábamos mencionando en el boletín de prensa, esperamos que caigamos en terreno negativo en este segundo trimestre. No sabemos si en algún momento dado se va a poder llamar una, oficialmente una recesión, porque ya ves que hay ciertas condiciones para que se pueda nombrar una recesión, como es la duración, la profundidad y la extensión, pero un crecimiento negativo es un crecimiento negativo y ya los efectos ya los estamos sintiendo hoy. Muchas gracias, Víctor. Jessica Martínez, del Instituto Mexicano de la Radio, nos envía lo siguiente. En caso de que Estados Unidos concrete un gravamen de 5% a las remesas, ¿cómo afectaría a la economía de México y qué estados serían los más afectados? Bueno, como lo comentábamos en el boletín de prensa, las remesas representan solamente 3% del PIB. No hay un impacto sustancial a la economía general de México. Pero también, como mencionamos, hay ciertos estados y si nos vamos a nivel municipios, hay ciertos municipios que dependen fuertemente de las remesas para su economía local. Tenemos según el estudio del SEMLA, que si quieres después le pedimos a Gloria que se los haga llegar, porque uno de los miembros del Comité de Estudios Económicos participa activamente publicando para el SEMLA sobre remesas. El 14% del PIB de Chiapas depende de las remesas. Y por ejemplo, el de Oaxaca es 10% del PIB. Entonces, los estados más afectados, pensando que 10% o más, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Chiapas, al igual que Oaxaca, ¿no? Ahí en ese reporte se viene un desglose por cada uno de los estados receptores de remesas según se tiene registro. Pero volviendo a hacer énfasis, no va a tener un impacto sustancial en la economía nacional, pero sí pudiera ser ciertos, si me dices Fresnillo, Zacatecas, lo más seguro es que sí, porque dependen fuertemente de las remesas que envían los nacidos en esa zona que han ido a Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias. Pues ya no tengo aquí más preguntas anotadas. No sé si alguien de los que está conectado quisiera levantar la mano y hacer alguna pregunta. Bueno, al parecer no. En esta ocasión fue breve la sesión de preguntas y respuestas. Eh, en caso de que esto sea así, a ver, aquí está llegando un mensaje.
Eh, ¿Tengo alguna pregunta más, Gloria? Perdón. Eh, No, pero está Sebastián Díaz del Economista escribiendo en el chat. ah, ¿Se le puede abrir el micrófono, por favor? Stephanie, ¿nos puedes ayudar, por favor? Hola, buenos días. No sé si se ¿Qué escucha. tal? Buen día. Hola, Sebastián Díaz del Economista. Yo tengo una pregunta muy rápida. Es por cada día que pase con el cierre de las fronteras de Estados Unidos a las exportaciones de ganado, ¿en qué magnitud se afecta al crecimiento de la economía mexicana? Muchas gracias. No tenemos estadística de cómo se afecta la economía en su conjunto, pero sí mencionamos que las exportaciones totales de, eh, de ganado vivo, porque el que se afecta es el ganado vivo a los Estados Unidos, son 1.300 millones de dólares al año. Si eso lo divides entre 365, son más de 3 millones de dólares diarios, ¿no? Pero eso sería, tendríamos que ver las estadísticas de las mermas y yo creo que la Cámara de la Industria es la que tendría la estadística más puntual. Sí es un impacto importante, no solamente para los exportadores de carne de México, sino también para Estados Unidos, porque México es el principal proveedor de carne, ya sea en ganado vivo o en cortes, que recibe Estados Unidos. Eh, y lo más probable es de que se esté encareciendo el producto en Estados Unidos y que tengan que estar importándolo de otros lugares. Obviamente con las restricciones sanitarias que debe de haber, porque no es la única plaga que hay y puede haber algunas otras en otros lados del mundo y se tiene que pasar por los filtros adecuados. Así es que sí es una situación disruptiva, no solamente para nosotros como exportadores, sino también para ellos como importadores. Muchas gracias, Víctor. Tengo también anotada aquí a Lindsay Esquivel de Excelsior. Adelante, Lindsay. Gracias, buenos días. También sobre el tema del gusano barrenador, preguntarle si ven o observarían alguna caída en las exportaciones agropecuarias en generales, es decir, el ganado vivo o vacuno, ¿qué porcentaje representa de las exportaciones agropecuarias? Y sobre el tema de las remesas, también hablan de una reducción en los flujos de remesas. Habíamos visto pues que se habían estado incrementando, habían llegado a niveles históricos. ¿Cuál sería esta reducción si se llega a aplicar el impuesto a las remesas en los flujos de remesas que se envían a México? Gracias. Gracias, Lindsay. Mira, de las exportaciones de carne, eh, porque sería un poco complicado compararlo con todas las exportaciones de alimentos que hace México a Estados Unidos. Tan solo de las de carne, ya sea en ganado vivo o en cortes, son más de 3.500 millones de dólares al año. Entonces estamos hablando de más o menos, poco menos de la mitad que se ve afectado y que es un porcentaje importante. Y sobre todo si somos el principal proveedor de carne de Estados Unidos en este momento. Espero que con eso responda a tu pregunta. Y tu segunda pregunta era, perdón. Las remesas, Sí, perdón, sobre el flujo de remesas, es decir, ¿cuánto Ah, estarían cayendo el flujo de remesas total si sí. se aprueba este impuesto? Mira, es muy difícil predecir el comportamiento de las remesas solamente por el impuesto. Si tú te acuerdas, durante febrero cayeron las remesas, pero en marzo subieron y el primer trimestre registró una subida generalizada, pequeña, pero fue una subida generalizada. Aquí hay dos temas, Lindsay. Uno, el impacto que va a tener el impuesto, que si tú te pones a pensar, eh, pues el migrante seguirá en Estados Unidos y seguirá enviando dinero. Quizás no lo haga a través de los canales tradicionales, sino que se vaya como era antes
a través de los encomenderos, que son estas personas que van al aeropuerto, reciben el dinero de la gente que quiere enviarlo, se lo trae en efectivo a México hasta por el límite que te permiten meter sin declararlo aquí, y luego los familiares lo reciben aquí y se quedan con una comisión. Eso es sumamente caro y ineficiente, y por eso se flexibilizó mucho el sistema de remesas hace 20 y 25 años. Y el otro, que es con la tecnología que tenemos hoy día, se puede estimular ya el uso de criptomoneda. De hecho, ya hay empresas que están tratando de enviar remesas a través de criptos desde Estados Unidos a México. Eso también, Lindsay, tiene un riesgo importante y un costo adicional para el que las envía. Eh, lo más probable es que si pasa este impuesto, un porcentaje de esas operaciones se va a ir al canal informal de los encomenderos o al canal menos transparente, que es el de las criptomonedas, pero difícilmente va a bajar el ritmo de las remesas. Lo que pasa es que van a costar más. Ahora, el otro tema que juega en esta dinámica es que si tú vas a mandar remesas, vas a dejar rastro de que estás en Estados Unidos. Y si tú eres un migrante irregular, pues puedes abrir la puerta de que te caiga la autoridad migratoria para una posible deportación. Entonces, ese es otro estímulo sumamente negativo para que te vayas por los canales informales y opacos para enviar remesas. Pero las remesas van a seguir fluyendo como lo han hecho toda la vida. Lo que pasa es que con mayor riesgo y mayor costo. Gracias. Muchas gracias. Eh, Nos escribe María Inés Camacho, de 88.9 Noticias. ¿Cómo afecta a la imagen de México la ejecución de funcionarios allegados a las autoridades, como sucedió esta mañana? Yo te diría que es un suceso lamentable, como todos los que hemos tenido en nuestro país ya desde hace algún tiempo, y de alguna manera se entiende cuál es la reacción de las autoridades americanas al tratar de poner limitantes a lo que está sucediendo en México y presionando, creando nombrando a los cárteles como organizaciones terroristas. No ayuda en nada que se tenga este ambiente en México, y es muy lamentable que haya sucedido esto el día de hoy, pero te recuerdo que hay más o menos 30,000 muertos al año por la violencia entre los cárteles, entre ellos policías, soldados y funcionarios públicos. Entonces, pues lamentablemente es otra mala noticia las que ya se han acumulado. Gracias. Yasmín Zaragoza, del Heraldo de México, envía lo siguiente. Por la incertidumbre, hay analistas que ven la posibilidad de que haya cautela en las inversiones y que este indicador se caiga. ¿Ustedes tienen alguna estimación de cuántas inversiones no se han realizado? Esa es una excelente pregunta porque, como bien sabe Gaby, y tú también, Gerardo, esto es algo que siempre me ha ocupado dentro del comité. Eh, no tenemos mucha información sobre la inversión nacional, pero sí tenemos información sobre la inversión extranjera directa nueva, que es la que es en efectivo. La Secretaría de Economía ya no publica tan puntualmente las estadísticas de inversión, y se espera que primero lo haga el Banco de México. El Banco de México, en su balance de pagos, va a publicar la inversión extranjera, sobre todo la nueva, este viernes, el 23 de mayo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que tanto ha caído. Sí te resalto que desde el año pasado tenemos un nivel muy, muy bajo de inversión extranjera directa nueva. Fueron aproximadamente 3,000 millones de dólares para todo el año, cuando tradicionalmente fluctúa entre 10 y 15 mil millones de dólares anuales. Y estamos esperando que este año
arranque con un nivel trimestral similar al de los años anteriores, de alrededor 700 millones de dólares para el primer trimestre. Pero eso, la duda se va a despejar este mismo viernes cuando Banco de México anuncie su balance de pagos. Muchas gracias. Pues efectivamente ya no tengo más preguntas ni interesados en hacer preguntas. Entonces, si estuvieran de acuerdo, le voy a ceder la palabra a nuestra presidenta nacional para que nos apoye con el cierre de esta sesión. Adelante, Gaby. Sí, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias prensa por siempre darnos cobertura y pues intentamos resumir los puntos coyunturales más importantes que están aconteciendo, pero siempre estamos conscientes de que todos los días la realidad cambia y tenemos pues muchas afectaciones en la economía que vienen de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y estamos a las órdenes porque permanentemente nuestro Comité de Estudios Económicos está analizando todo lo que sucede en la economía y en las finanzas y estamos a través de los grupos IMEF difundiendo toda esta información. Entonces, muchas gracias a los asistentes y estamos a sus órdenes para cualquier comentario, entrevista o aclaración adicional. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos. Gracias, Adriana, por habernos acompañado. Gracias. Adriana, muchísimas gracias. Es un orgullo que nos hayas acompañado y un privilegio que estés participando en la ponencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Mente.